estar nuevamente aquí en Bogotá. Y para mí es un honor muy importante haber sido convocado para contar un poco la experiencia en la República Argentina con la aplicación de plasma rico en plaquetas, específicamente para daños en columna. Pero antes, déjenme contarles un poco cómo comenzó todo. Muy interesante, durante más de 15 años he trabajado en el equipo de reconstrucción del Hospital de Clínicas en la Ciudad de Buenos Aires, y durante ese periodo de tiempo hemos podido tener oportunidad de atender a innumerable cantidad de pacientes con lesiones en rodilla y en cadera artrósicas, y las hemos podido resolver de una manera adecuada a través de las prótesis mecánicas de cadera y de rodilla. Y como ustedes saben, son procedimientos muy nobles que brindan muy buenos resultados, pero no están exentos de complicaciones. Y en ese sentido, en aquella época, el hospital, junto con numerosos centros de referencia en el mundo, comenzaron a estudiar diferentes terapias o tratamientos que puedan brindar a nuestros pacientes posibilidades de recuperación articular, de mejora, sin necesidad de realizar procedimientos quirúrgicos. Y en ese sentido es que hoy podemos, a través de la medicina contemporánea, afirmar que es posible tratar de manera notable a muchos pacientes que tienen lesiones artrósicas a través de técnicas sin necesidad de realizar cirugías. En ese sentido, una de las herramientas que nos ha brindado mayores beneficios y ha demostrado a través del tiempo su efectividad es el plasma rico en plaquetas. Y según la Asociación Americana de Cirujanos Ortopédicos, por definición, es el volumen de plasma autólogo, es decir, del propio paciente, que tiene una concentración plaquetaria por encima de la basal entre 4 y 6 veces. Las plaquetas son las células que se encuentran en la sangre periférica en circulación y van a acudir a la zona de lesión para degranular su contenido y comenzar a reparar aquellos tejidos. Son muy importantes desde el punto de vista que son capaces de regular los procesos inflamatorios a través de las citoquinas y promover la reparación de los tejidos a través de los factores de crecimiento. El procedimiento de plasma rico en plaquetas, como ustedes saben, se realiza a través de la extracción de sangre periférica del paciente y se hace un procesado en particular. Nosotros utilizamos el del Biotechnology Institute del doctor Eduardo Anitua, porque es el que más resultados nos dio. Pero volviendo a las plaquetas, como decía, estas células se encuentran en circulación y lo interesante son sus gránulos alfa, que se encuentran dentro de cada una de ellas, y ahí podemos encontrar agrupadas a las citoquinas, que como dijimos van a modular el proceso inflamatorio, y a los factores de crecimiento para promover la reparación de los tejidos. Estos factores de crecimiento fueron enumerados, cada uno catalogados, y tienen específicamente funciones para llevar a cabo los procesos de reparación, y cada uno tiene una función indispensable. Por ejemplo, vamos a tomar cualquier tejido que tiene cierta vascularización, como se puede ver acá. Cuando se provoca una lesión, esa zona de tejido es inundada con sangre, en la sangre viajan las plaquetas, y las plaquetas, al tomar contacto con la matriz extracelular dañada, lo que van a hacer es degranular su contenido, liberar esas sustancias, esas proteínas de reparación del tejido, que son los factores de crecimiento. Y estos factores de crecimiento lo que van a hacer, como vemos acá, van a estimular estas células estrelladas, son los macrófagos. Los macrófagos tienen como función fagocitar a todos los componentes o detritos celulares en el daño tisular, y van a estimular también a estas células que están acá, que son los fibroblastos, que tienen ni más ni menos la responsabilidad de la fabricación de colágeno para generar un andamiaje donde se van a anclar a las células de reparación y gradualmente empezar a, como si fueran pequeños ladrillos, hasta llegar a la remodelación de la matriz. Esto es lo que ocurre habitualmente cuando se daña un tejido. Acá tenemos una microfotografía electrónica que es muy interesante, donde nos muestra las plaquetas, y estas plaquetas, al tomar contacto con la lesión, se van a activar y van a generar unas prolongaciones que van a permitir, como dije recién, al anclaje de células para generar directamente esta membrana, que es la que se va a adherir a la lesión y va a promover la reparación. Así pues, la plasma rico en plaqueta, una de las utilizaciones más comunes es para tratar quemaduras, lo hace adecuadamente, para defectos tegumentarios,
se gelifica y se va colocando en las lesiones para gradualmente ir cicatrizándolas, en cirugía oftalmológica, en cirugía odontológica. El equipo de fracturas lo utiliza también para este propósito, en lesiones tendinosas. Por supuesto también lo usamos en artrosis de rodilla y artrosis de cadera. Pensemos en el cartílago articular, usemos como modelo al cartílago de la rodilla. El cartílago, dependiendo de la movilidad del paciente, va a estar sometido a diversas deformaciones, torsiones, flujo de líquidos y coeficiente de fricción, de manera tal que va a estar en un balance exquisito entre la reparación de los tejidos a través de los factores de crecimiento, estimulando a los fibroblastos y a los condrocitos, y por otro lado, si está sometido a mucha carga, va a generar a través de estas moléculas la degradación y la remoción de la matriz extracelular. Ahora, tengamos en cuenta algo muy importante: el cartílago articular tiene muy poca o nada vascularización, de manera tal que una vez que está iniciado su deterioro, que puede ser por trauma o por artrosis, tiene una muy limitada capacidad de reparación. Aquí podemos ver en este gráfico, que es del espesor del cartílago, los 2 primeros milímetros del cartílago están repletos de condrocitos, que son las células responsables de formar una matriz condroide para retapizar esa lesión. Pero ocurre que si la lesión es muy profunda, la capacidad de reparación va a ser casi nula. Por esa razón, la aplicación de plasma rico en plaquetas va a generar un tejido fibrocicatrizal con condrocitos activos y vascularización periférica, que va a generar una membrana y va a tapizar esa lesión. Yo siempre cuento, es muy interesante haber visto los primeros casos en el Hospital de Clínicas, allá por el año 2008, donde podíamos ver a estos pacientes cómo evolucionaban adecuadamente, fundamentalmente, como les decía, en artrosis de cadera y de rodilla. Y la verdad es que fue muy grato para mí haber estado en los primeros comienzos. En el año 2010 tuvimos la oportunidad de presentar en Río de Janeiro nuestra experiencia del hospital con reconstrucción con metal trabecular, y en muchos casos los habíamos adicionado con plasma rico en plaquetas con muy buenos resultados. Posteriormente yo tuve la oportunidad de que el hospital me pida hacer una capacitación en los Estados Unidos con el doctor Morton Bertram, que es el responsable de detallar la técnica de aceleración de tejidos. Y ya para esa época podíamos leer los primeros trabajos científicos de médicos de renombre internacional, que, bueno, la verdad que nos marcaba un muy buen augurio para lesiones aplicadas para columna. En ese sentido tengo que destacar 3 pioneros que fueron los responsables de empujar en diferentes sectores en el mundo la aplicación de plasma rico en plaquetas, y son el doctor Gregory Lutz, que es el jefe en el For Special Surgery en Nueva York, el doctor Koji Akeda en la reconocida Universidad Mie de Japón, y el doctor Fernando Kirchner en el Instituto de Traumatología Barcelona, que está asociado al Biotechnology Institute, y además es médico de la realeza española. Ellos publicaron muchos trabajos que nos marcaron a nosotros un poco el camino a desarrollar, y bueno, yo tuve la oportunidad a través del hospital de conocer al doctor Fernando Kirchner y poder rotar con él en España y poder presenciar y trabajar directamente con pacientes en quirófano, aplicando el plasma rico en columna, y posteriormente tuve la fortuna de poder capacitarme en el Biotechnology Institute, que es uno de los laboratorios más importantes del sudeste de Europa, junto al doctor Eduardo Anitua, que ha sido premiado en múltiples oportunidades por el rey Felipe, donde se atienden los clubes de primera división de Europa. Acá es el lugar donde se hace los jugadores de primera división la aplicación de plasma en rodilla, en cadera o en hombro. Por esa razón nosotros establecimos una alianza internacional de trabajo con España, y fue muy fructífero para nosotros, que tenemos un equipo integrado, interdisciplinario, que trabaja muy fuerte en ese sentido, y con el reconocimiento del doctor Manuel Cabrera, que es un neurocirujano muy importante allá en la República Argentina. Pero específicamente hablando del dolor lumbar, es un flagelo actual porque es una de las principales causas médicas de atención y afecta al 60 o 80% de la población en algún momento de su vida. Inclusive el 15% llegan a cronificarse y a generar un efecto de discapacidad. El origen es multifactorial, está vinculado al sexo femenino, la edad avanzada, la obesidad, el tabaquismo,
el trabajo físico extenuante, el estrés laboral, la ansiedad y la depresión. También está asociado a dos entidades o dos enfermedades hoy muy estudiadas, que son la enfermedad degenerativa discal y la artrosis facetaria. La enfermedad degenerativa discal no es ni más ni menos que el envejecimiento normal de los discos intervertebrales, que puede causar un dolor incapacitante, y lo alarmante es que ocurre a partir de los 30 años de edad. Así podemos ver cómo el disco comienza gradualmente a deshidratarse, a perder su altura y a tener un daño en su forma, y lo peor es que va dañando la placa terminal. La placa terminal es la base de la vértebra por donde va a ser atravesado los vasos sanguíneos que le van a dar nutrición al disco intervertebral. Recordemos que el disco está compuesto en un 90% de agua, tiene colágeno, ácido hialurónico y agreganos que son macromoléculas con la capacidad de absorber y retener agua para mantener al disco turgente. El disco intervertebral, al igual que el cartílago articular, tiene muy poca irrigación, de manera tal que tiene una capacidad casi nula de reparación per se. Entonces, cuando hablamos de vértebras enfermas, empezamos a tener esclerosis de hueso subcondral y tenemos una calcificación en la placa terminal, de manera tal que los pequeños vasos sanguíneos que van a vincular a la vértebra con el núcleo y las partes de los anillos va a estar pero muy limitada. Por esa razón, cuando hablamos de enfermedad discal, tenemos que tener en cuenta que a medida que envejecemos, estos anillos perimetrales pueden empezar a dañarse, a generar un desgarro que permite la destrucción del contenido y la irritación o la compresión de la raíz, pudiendo llegar a comprimirla, y bueno, esa es la génesis del dolor radicular que tanto nos preocupa. Y en relación a la artrosis facetaria, bueno, las facetas articulares son las pequeñas articulaciones que vinculan una vértebra con la otra, y la artrosis está causada por el desgaste del cartílago, al igual que habíamos visto en la rodilla hace unos minutos. Aquí también vamos a tener un tejido que está muy poco vascularizado y con una capacidad casi nula de autorreparación. Esto va a generar un dolor crónico en la flexoextensión y en los movimientos rotacionales de columna, pudiendo causar un canal estrecho. El plasma rico en plaquetas en columna es una técnica que tiene que ser, muy depurada. Tenemos que tener en cuenta que tiene indicaciones muy precisas. El dolor lumbar crónico tiene que tener síntomas de más de 3 meses de evolución que no responden al tratamiento médico conservador, es decir, antiinflamatorio, fisioterapia. Puntualmente hablamos de pacientes con rupturas de anillo fibroso, que pueden ser protusiones o hernias, artrosis facetaria, canal estrecho sedimentario, radiculopatías, síndrome de cirugía fallida. Y los criterios de exclusión son el alcoholismo crónico, las enfermedades psiquiátricas, los procesos inflamatorios e infecciones bucofaringias, cirugía abierta en el último año, enfermedades hemáticas, inmunológicas, oncológicas, obesidad mórbida, artritis reumática en curso y el embarazo. El procedimiento se realiza en quirófano, bajo sedación anestésica, es una sedación equivalente a una colonoscopía o una videoendoscopía digestiva alta. Se hace con control radioscópico. Nosotros particularmente usamos un equipo muy superior, que es un equipo de neurointervencionismo, que es este Azurion 3, que nos permite una visualización mucho más precisa. Hacemos el procesado del plasma rico en una unidad de clean room con cámara y campana de flujo laminar. El producto obtenido por nosotros cuenta con la mayor concentración de plaquetas purificadas, usamos High PRP, disponible en la actualidad, y la duración del procedimiento es aproximadamente de 1 hora. Es un procedimiento ambulatorio muy bien tolerado. Tengan en cuenta que nuestros pacientes son dados de alta a las 2 horas del procedimiento, casi sin ninguna molestia, sin dolor, pueden regresar a su casa casi por sus propios medios. Y bueno, aquí lo anoté, presenta una reducción del dolor entre el 70 y el 90% luego de la 4ª semana. En relación a la técnica, cuando hablamos de enfermedad degenerativa discal, la técnica es intradiscal, la vamos a colocar dentro del disco, dentro del núcleo del disco. Vamos a hacer la aplicación también intraósea porque consideramos que es muy importante darle la nutrición a la matriz ósea, y eso es lo que va a llevar a través del plate se va a ser transmitido hacia el disco intervertebral también, de manera que los factores de crecimiento presentes en el plasma rico en plaquetas van a reparar el desgarro de fibras celulares, fabricar matriz discal, colágeno y proteoglicanos, va a rehidratar el disco, va a incrementar la altura del disco
y va a limitar de una manera muy importante el dolor a través de las interleuquinas antiinflamatorias. Cuando hablamos de la artrosis facetaria, la técnica de colocación es a través dentro de la faceta articular. De esta manera el plasma rico en plaquetas va a fabricar un tejido cicatrizal fibrocartilaginoso con condrocitos activos y vascularización periférica que va a permitir estimular a los fibroblastos y a los condrocitos. La evidencia hoy actual nos explica y nos cuenta que el plasma rico en plaquetas en columna controla el proceso inflamatorio artrósico facetario a través de la liberación de citocinas con reducción significativa del dolor. Los factores de crecimiento plaquetario contribuyen a la cicatrización de los desgarros de los discos intervertebrales. También los factores de crecimiento influyen en la reabsorción de los discos intervertebrales herniados. El plasma rico en plaquetas en columna estimula la regeneración de los tejidos dañados y ha demostrado en la resonancia magnética mejora en el deterioro del disco y la reducción del tamaño de la hernia luego de comenzar el tratamiento con plasma rico en plaquetas. Aquí tengo algunos ejemplos. Este es un varón de 80 años con antecedentes de ciática. Aquí podemos ver las múltiples protusiones discales, cómo comprimen a las raíces nerviosas. Es una historia de dolor crónico, refractario. Aquí podemos ver el ingreso de la aguja, que se hace controlado hasta llegar al meridiano, hasta el núcleo del disco. Aquí podemos ver al mismo paciente con una tunnel vision, una visión de túnel, ahí justo en este sector, a los anatomistas van a reconocer el perrito de la Chapelle, donde colocamos a la aguja. Este es otro video que nos mostraba los movimientos que realizaba el paciente a las 8 semanas en diferentes múltiples direcciones. Y bueno, es muy importante para nosotros llevar los controles de estos pacientes. Este es otro paciente, una mujer de 78 años. Esta mujer tiene múltiples discos también comprometidos y muchos factores de riesgo. Es una mujer que rechazaba la cirugía de columna, además había sido sometida a múltiples bloqueos de columna y bueno, también realizamos la aplicación intradiscal. Acá se puede ver, acá con un poco de buen ojo se puede ver cómo aumenta el diámetro entre las dos vértebras. Y luego también hacemos nuestros controles, básicamente a las 8 semanas, para evaluar la movilidad que recupera el paciente. Este es un varón de 37 años de edad. Fíjense la deshidratación de los discos L3 y L5, artrosis facetaria, dolor crónico incapacitante. También podemos aquí ver la evolución de sus movimientos. Esta es la aplicación de la faceta articular. Un paciente muy satisfecho, paciente que recupera su vida normal después de haber transitado mucho tiempo de dolor. Aquí tenemos para finalizar algunas imágenes en relación a la progresión de la resonancia magnética que nosotros podemos observar. Esta es una imagen de un paciente que en el 2014 tenía esta protusión discal, luego colocada el plasma rico en plaquetas empieza a mejorar gradualmente. El dolor es lo primero en desaparecer, pero en la imagen fíjense que en el 2016 ya la protusión es mucho menor, igual que en el 17. Fíjense acá cómo estaban comprimidas todas las raíces y acá está liberada las raíces. Esto es muy importante, evaluarlo paciente antes del procedimiento. Fíjense acá, lesiones en la vértebra, en este lugar tenemos la protusión y 1,49 de diámetro de las raíces. Luego del plasma, 2 años después, cómo se empieza en esta zona regenerar el tejido, en la zona de la vértebra, y recupera 1,79 centímetros. Eso es fantástico. Conclusiones finales. El plasma rico en plaquetas en columna ha demostrado su eficacia en el tratamiento de lesiones degenerativas discales, facetarias articulares y radiculares en columna lumbar, estimula la regeneración del tejido subcondral, genera cambios evidenciados mediante resonancia magnética, brinda mejoría significativa del dolor y de la función a lo largo de los años. Es un procedimiento muy bien tolerado, mínimamente invasivo y ambulatorio y sin efectos secundarios reportados. Bueno, yo los quiero invitar a visitarnos en TMR de Buenos Aires y para todos aquellos que nos visiten por la República Argentina,
los vamos a recibir con un cálido abrazo. Muchas gracias.